Palabra que saber nos puedes dar, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que compraste en la cruz del Calvario. De igual manera, nuestros hermanos que se conectan a través de estos medios. Pero, Señor, sabemos que tú nos puedes dar una palabra, una porción, una semilla. Tu palabra es eterna, es infinita. Señor, aquí están tus hijos grandemente. Señor, sabemos que tenemos necesidad, tenemos hambre. Solo soy vaso, barro, instrumento en tus manos. Señor, ni siquiera soy digno de pararme en este lugar, porque es un pueblo grande y maravilloso que tú tienes, que está aquí, Señor, para escuchar. Espíritu Santo, saber que la sabiduría, el entendimiento viene de ti, Sharabasía, y que tú hablarás a nuestros corazones, hablarás a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Te pongo en tus manos, habla tú, que no exprese más, que no exprese menos, sino aquella palabra que tú tienes para nosotros, y que esa semilla pueda caer en ese lugar, en ese corazón, que sabemos ciertamente, Señor, tú has preparado y está listo para recibir tu palabra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Dios, bendito seas. Amén, amén, amén. Nosotros encontramos en la Escritura que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo le dijo a aquella gente que estaba, dice, Moisés escribió de mí. Entonces encontramos nosotros hermosamente en 4 libros, obviamente Moisés escribe el Génesis, pero nosotros encontramos en 4 libros en la palabra de Dios, el Señor nuestro Dios hablándonos del tabernáculo. Y Hebreos capítulo 9 dice, mas estando Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Así que es todo un mundo, todo un tema hablar acerca del tabernáculo, y hemos venido estudiando, son 7 muebles que nosotros encontramos, y cuando estudiamos nos encontramos que los 7 muebles fueron puestos en forma de cruz. Y también hemos visto que el pueblo no podía acceder ni entrar a ese santuario, salvo los sacerdotes y la tribu de Levit que fue escogida, porque todos los demás, el pueblo solamente llegaba al atrio, llegaba a esa puerta, llegaba a ese lugar donde se encontraba el altar de sacrificios, llevando sus animalitos para poder ser perdonados o también para llevar una ofrenda de consagración o de paces delante de Dios. Así que hemos venido estudiando el atrio, hemos venido estudiando cómo todos esos ofrendas, sacrificios, nos muestran todo un cuadro del Señor Jesucristo, pero también de un caminar que nosotros debemos de tener. Ya vimos también cómo Israel, los levitas y el pueblo se movían en sus jornadas, porque el tabernáculo fue un mobiliario que tenía que estar en constante movimiento, siendo armado y desarmado por los levitas, por los sacerdotes, porque era una jornada para llegar a la tierra de Canaán. Y lo mismo pasa y sucede en nuestras vidas, porque el apóstol Pablo dice en Efesios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así que usted no se tiene que parecer al pastor, ni a alguna iglesia, ni a nadie, porque hay un solo varón perfecto, ese es Jesucristo. Y dice que a la medida de la estatura del Señor Jesucristo tenemos que llegar. Y por eso el libro de Hebreos obviamente no es tan extenso, porque Pablo entiende cuando escribe en pequeñas cosas en el libro de Hebreos, las cosas que escribe sobre el tabernáculo. Nos dice, hay 4 libros que ya escribió Moisés, ahí podemos aprender cada punto, cada cosa, porque segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la estructura, el tabernáculo y su estructura es lo que vamos a estudiar. La semana pasada vimos cómo se movía el santuario y bueno, vamos a ver qué es lo que movían los meraritas, coatitas y los gersonitas. Por eso vemos el tabernáculo y su estructura.
hemos visto en esta figura, usted puede ver el atrio, y también encontramos que después del atrio había una casita, una casa más que resguardaba ese tesoro valioso que se encontraba dentro de ahí. Mucho oro, muchas cosas, pero había una estructura. Lo expreso, el pueblo nunca vio los muebles, salvo cuando se movían, pero los muebles iban cubiertos. El pueblo solo podía decir cómo será el candelero, la mesa de los panes, la mesa, el arca, y solamente cuando se movían en sus jornadas que los levitas iban cargando, cuando Dios les decía que se tenían que mover, el pueblo más o menos sabía de qué se trataba. Pero hermoso es que Dios nos haya designado vivir en este tiempo de la gracia, vivir en este tiempo y poder tener el acceso a nosotros a todos estos tesoros que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, por favor, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 26, del 15 al 30. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 26, versículos del 15 al 30. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Éxodo 26. Dice así la escritura, versículos del 15 al 30. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitín que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur o al austro, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del norte o del aquilón, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán por abajo y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitín para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas del un cabo al otro, y cubrirás las tablas de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro. Bendito sea su nombre. Dice el 30, y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Bendito el nombre de Dios. Santo, santo, santo. Entonces tenemos nosotros aquí toda esta hermosa información que nosotros acabamos de leer, pero vamos a ver y Dios nos muestra lo que todo esto significa. Entonces, lo que la escritura acabamos de leer nos dice que este es una estructura, un santuario, un templo, el cual servía para resguardar los muebles y toda esa belleza que había. Y nosotros encontramos principios
para también nosotros poder saber qué significa toda esta estructura. Vamos por un momento, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Por favor, no pierda Éxodo 26, porque vamos a volver ahí. Primera de Corintios 12, versículo 12. Gracias, Jesús. Primera de Corintios 12, versículo 12, lo tenemos. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Todos los creyentes somos comparados con un cuerpo. Y vamos a Efesios 2, 19 al 22, por favor. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Y ahí también viene Pablo y nos compara como un edificio. Efesios 2, versículos 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Amén. Entonces, los cristianos, viene Dios y dice, somos un templo, un edificio, pero también dice que este edificio tiene que crecer, va creciendo. Y así como en lo natural edificamos una casa desde las bases, zapatas, fundamentos, de igual manera Dios nos dice a nosotros cómo es que tenemos que ser un templo, cómo es que tenemos que ser un santuario. Así que el Señor viene y nos dice que tenemos que tener y formar en nuestras vidas todo esto. Y leímos ahí en Éxodo 26, y leímos que del lado de la mesa de los panes, del lado norte, había 20 tablas. De este lado del santuario eran 20 tablas las que había, que rodeaban todo este rectángulo que nosotros vemos aquí. Y también leímos que del lado sur, del lado donde se encontraba el candelero, había 20 tablas al norte y 20 tablas al sur. Y nosotros encontramos que en la parte de atrás, Dios le dice, bueno, ahí en la Biblia dice que eran 6 tablas que estaban de manera atrás, pero las 2 que iban en las esquinas eran como estos, ¿qué son estos? Pilares que nosotros tenemos aquí. Usted puede ver el dibujo, si no ve el dibujo dice, bueno, sí más o menos alcanza a percibir, pero en total, en la parte de atrás, eran 8 tablas. Dios quiere prepararnos y convertirnos en la clase de tablas que puedan tener un sitio en el gran edificio espiritual que reinará y gobernará con Cristo Jesús. Entonces, en total aquí encontramos 48 tablas. En total de todo el edificio son 48 tablas. Y cuando nosotros vemos también en la escritura el por qué también Dios pone números para mostrarnos todo lo que Él desea a través de su palabra, encontramos que 48 nos da ese número, la multiplicación del número 4 por 12. 4 por 12 nos da 48. Y en la escritura, cuando nos habla Dios del número 4, nosotros encontramos el número de la tierra. ¿Por qué? Porque encontramos norte, sur, este y oeste. Encontramos primavera, verano, otoño, invierno. También encontramos el nombre de Dios, que es las 4 letras que Él dejó para poner su nombre, Yu, Hei, Bau, Hei. Y cuando en la palabra de Dios encontramos el número 12, el número 12 habla de gobierno. Había 12 panes, había 12 tribus, había 12 apóstoles,
La ciudad tiene como 12 de manera principal sus fundamentos, 12 piedras, 12 puertas, 12 ángeles, 12 perlas, y eso es el gobierno de Dios. Cuando se estudian los números, el número 12 es el número de gobierno. Entonces, el Señor desea que formemos un templo, un santuario, y nos dice que vamos a gobernar con Él. Porque viene Dios y dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes para gobernar con Él. Pero para poder gobernar, porque entrar al lugar santo y al lugar santísimo eran solamente los sacerdotes. Los reyes no podían entrar, pero los reyes tenían una cierta función, la función cierto de gobernar. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas, que reinemos, que gobernemos. Hay una parábola que usted conoce, la parábola de las minas. Dios les da una mina a cada siervo y los siervos vienen y las multiplican. Una sola mina, uno hizo ¿cuántos hizo? ¿Uno, dos o hizo o cuatro? Ahí sí ya no me los números. Pero bueno, uno no hizo nada y los otros dos hicieron. ¿Mande? No hizo nada. En las minas, hermano, a todos dice que a los 10 les dio una. En la parábola de los talentos, ahí sí, a uno le dio una, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Pero no es esa la que ahorita estoy comentando, sino las minas. Dice que eran 10 siervos y a cada siervo le dio una mina. No le dio más minas de manera especial a cada uno de manera distinta y ellos las multiplicaron. El punto que voy ahí, ahorita recordamos, uno sí hizo 10, ¿verdad? Hizo 10 minas. Al punto que voy ahí, cuando ya vienen y les da la recompensa, le dice, yo hice 2 minas. Le dice, reina sobre 2 ciudades. El otro que hizo las 10 minas le dice, vas a reinar sobre 10 ciudades. Hablándonos Dios no de este tiempo, sino de en la eternidad que viene, de acuerdo al edificio que Dios quiera, nos permita que nosotros construyamos, es el grado en el cual viene Dios y nos va a alegar responsabilidad. Si usted aquí ha tenido responsabilidad, no solamente queda en este tiempo, también en la eternidad queda que usted tenga un legado y que Dios venga y le diga, vas a hacer sobre esto, obvio, Él va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también hará que nosotros tengamos parte de ese trabajo, amén, de que nos dará ciudades, porque habrá gente que va a seguir necesitando crecer. Solamente en teoría va a crecer la gente en la eternidad, pero aquí lo que Dios nos hace y nos da, no solamente la teoría, sino Él quiere que crezcamos también en la experiencia, bendito su nombre, de saber esto y poder crecer, gloria a su nombre. Leímos también, estábamos leyendo, gracias Jesús, estamos leyendo que estas tablas nos dicen sus medidas y nos dice que de alto tenían 10 codos de alto. 10 codos de alto, un codo correspondía en el Antiguo Testamento a 45 centímetros. Así que estas tablas de alto tenían 4 codos y medio. Y nuevamente volviendo a los números, 10 es el número de la ley. El 10 es el número de la ley. Y la ley fue una revelación del nivel divino de la justicia. La ley fue una revelación divino de la justicia. Dios dice, no matarás, y es una revelación divina de la justicia de Dios, que si uno mataba, la justicia divina de Dios venía a poderme decir, eres culpable, eres responsable de lo que hiciste. Estas tablas son un tipo de Jesús y de su justicia. Estas tablas vienen y el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, la justicia que Él trae es que es cierto, si matamos, si mentimos, si robamos, pero viene la justicia de Dios y dice,
yo pago por ellos. Óscar es culpable, pero yo voy a pagar por él, y entonces tengo esta justicia, bendito su nombre, que pagué por ellos en la cruz del Calvario, para que volvamos nosotros a ese reino que pertenecemos, al reino del Padre. Y entonces el número 10, porque todo esto representa a Jesucristo, Él es esa justicia de Dios en este santuario donde usted y yo podemos entrar. Es por el número 10, la ley de la justicia de Jesucristo, que podemos entrar, podemos crecer y podemos formar este templo en nosotros, en nuestras vidas. Porque el cristiano también tiene que formar esto en su ser. Es un tipo del creyente. Nosotros somos estas tablas que hemos recibido la justicia de Dios. Y se nos impartió, nos es impartida por su sangre preciosa, pero también a través de la fe. Gracias, Jesús. Porque el libro, vamos a Santiago 2:23. Santiago 2:23. Dice que Abraham ahí creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Abraham creyó y le fue imputada a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Puede leerlo si ya llegó? Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? ¿Puede leerlo, por favor? 1, 2, 3. ¿Ya lo tenemos? El que lo tenga lo puede leer. Amén. Entonces, por la justicia y creer igual como Abraham, la justicia de Dios puede venir a nuestras vidas. Amén. La justicia de Dios viene y es a nuestras vidas. Gracias. Y aparte de 10 codos de largo, nos dice que cada tabla tenía 1,5 codos de ancho. Cada tabla de ancho tenía 1,5 codos de ancho. La anchura de las tablas era menor que el número 2. El número 2 nos habla de unión. El número 2 nos habla de unión. Y el mensaje que nos dan estas tablas, sí, ningún cristiano, ningún creyente se puede encontrar unido o estar solo. Es el mensaje que nos dan estas tablas con 1,5 codos de anchura. En otras palabras, ninguna tabla está unida cuando se encuentra sola. Como creyentes individuales no llevamos el número de la unión. Nosotros no somos todo el edificio, porque hay momentos que pensamos que tal vez no hay más tablas y de repente hay grupos que van llevando su 1,5 codos nada más, y en 1,5 codos con su doctrina, con su pensamiento, con su sentir y vivir, y lo dicen, somos nosotros únicos. Y sí van diciendo ese 1,5 codos a través, es cierto, de versículos, cosas que están ahí diciendo, nosotros 1,5 codos somos los únicos y fuera de nosotros no hay salvación. Fuera de nosotros usted no va a poder encontrar la verdad. Y encontramos un montón de grupos que dicen, solo nosotros tenemos la verdad. Pero la palabra de Dios, vimos en Corintios que Pablo dice que somos un ¿qué? Somos un solo cuerpo. Y de igual manera dice que Dios va a hacer muchos edificios, o va a ser ¿cuántos edificios? Dice que va a ser un solo edificio, compaginados en un lado de una manera. Y no puedo ir solamente yo solito también como creyente individual con mi 1,5 codos. Hay quienes expresan y dicen, solitos podemos hacerlo, solitos puedo ir, puedo vivir, no necesito de compañerismo de otra iglesia, de la iglesia, porque sé que puedo hacerlo solito. Pero usted solito no es la iglesia, usted solito no es la estructura, usted solito no va a ser este edificio que Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquí, en este punto del lugar santo y lugar santísimo, Dios está hablando de crecer y hacer un santuario. En la salvación
es esa parte del atrio de afuera donde somos salvos, nos vamos al cielo. Y no hay ninguna responsabilidad para los que la Escritura habla que son salvos. Al contrario, Dios dice que enjuaga sus lágrimas, que los lleva a volverlos a pastorear, porque aquí no quisieron ser pastoreados, los lleva a fuentes de aguas, porque aquí no quisieron las fuentes de las aguas que Dios daba. Pero de estos que reinan y gobiernan y que van a ser un santuario, van a ser un edificio, vienen y dicen, no somos llaneros solitarios. Yo no puedo ir con mi codo y medio de conocimiento y sabiduría que he adquirido a través del tiempo y poder decir, me voy y soy llanero solitario. Porque viene Dios y dice, Oscar, tienes un codo y medio, pero lo que tengo, lo que sé, eres un codo y medio y necesitas de los demás hermanos para poder hacer un santuario. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Nos necesitamos unos con otros. Hermano Robert, Dani, ¿me ayudan, por favor? Vienen rápido corriendo aquí los tres, hermano Trino, santo su nombre. Gracias, Jesús, gracias. Y les voy a pedir que se tomen de los brazos así, se tomen de los brazos así, gloria a Dios, amén. Y es lo que la Escritura nos está diciendo, que es lo que tenemos que formar. Y nos dice, ¿cierto? El hermano Dani es un codo y medio, y el hermano Robert es otro codo y medio, y el hermano Trino es otro codo y medio. Y lo que el enemigo va a hacer es que no quiere que nosotros tengamos unidad, no quiere que nosotros crezcamos. Y algo es cierto, de repente es cierto, yo a veces vengo y ofendo este codo y medio, y lo hiero y lo lastimo, y este codo igual se parece tantito, hermano, si se enoja, si se molesta, se va a separar. Pero si estos codos, en medio de poder ser ofendidos, poder ser sido lastimados, heridos, vienen y dicen, yo sé que soy un codo y medio solito, cierto, no me voy a ir, no me voy a escapar y voy a permanecer unido. ¿Por qué? Porque si viene el enemigo, viene el diablo y yo me lo quiero llevar, santo su nombre, no va a poder hacerlo. Sí, y si igual lo aviento, hay algo que lo va a sostener. Pero el hermano Trino solo lo puedo aventar, lo aviento, lo puedo quitar, lo puedo sacar, lo puedo llevar fuera. No es conmigo. Pero lo que Dios dice es un solo santuario. Bendito su nombre. ¡La vacía! ¡Santo su nombre! Y mire, aquí eran dos hace ratito, pero ahora me quiero llevar a Dani. Mire, ya tiene una tabla más que lo va a sostener. Bendito su nombre. Si me quiero llevar al hermano Trino, ya tiene más fuerza. Y si los aviento, ¿qué cree? No puedo moverlos, porque están unidos, Muchas gracias. ¡Oh! Alabe a Dios, bendiga a Dios, exalte su nombre. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias. No nos vamos a ir y escapar cuando estamos unidos. Y sí, hay cosas, pasan situaciones, circunstancias, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y hermano, bendito su nombre, es cierto, hay lugares, dices, no me agrada, esto no me gusta. Aquí somos IMEC, Iglesia del Evangelio de Cristo, Camino Crucificado. Solo somos una parte pequeña de la estructura de Cristo en todos lados. Y si a ti no te agrada aquí igual, ciertamente Dios dice, puedes ir y buscar, puedes ir y tener, puedes ir y estar en otro lado. Aquí hay como 10 iglesias cristianas, pero no estés solo, no estés sola, gloria a Dios, porque solo nos vamos a hacer presa de ser devorados, de ser llevados fuera, de ser llevados lejos. Y lo que Dios quiere es que tengamos la unidad, la unión. Bendito su nombre. Gracias. Solo somos una tabla con un codo y medio y no somos todo el edificio. No podemos ir llevando solo nuestro codo y medio, porque nos vamos a secar, nos vamos a caer, no va a haber aquello que necesitamos tener en fortaleza en Dios. No somos
y menos no es del único grupo exclusivo, nuestro movimiento no, porque sería ir con aquellos que dicen es que solo nosotros tenemos la verdad. Y es lo que dice Jesús, no, somos todos un edificio donde Él es la cabeza, donde Él es la soberanía, donde Él es el que está mandando. Sharabasía. Gracias, gracias, porque si Dios en otros lados da su justicia por fe, a otros lados les otorga Dios su gracia, a otros lados Dios les da los dones espirituales, el mover del Espíritu Santo, y Dios dice, mira, los pastores solo lo que ponemos en la mesa es el alimento. Es el alimento, y si te agrada, te gusta el alimento, adelante, pero tú y yo nos tenemos que congregar y tenemos que ir a un lugar a donde pertenecer. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Entonces, esto es lo que encontramos. Gracias, Jesús. También encontramos que dice, ahí leímos que las tablas de madera de Sitín eran derechas, lisas y bien pulidas. Ajá. Las tablas de madera de Sitín eran derechas, lisas y bien pulidas, porque iban a ser cubiertas de oro. Y Dios escogió maravillosamente la madera de Sitín. Y la madera de Sitín es un árbol duro y rugoso. Obviamente representa la humanidad del Señor Jesucristo, y el oro con que se cubría es la divinidad, hablándonos lo que hemos venido manejando en el tabernáculo, el oro y la madera, hablándonos de Jesús, que nos entiende como humano que vino, pero también como Dios nos puede ayudar, porque todo lo puede. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él puede ayudarnos, entendiéndonos como humanos que somos. Así que esta madera de Sitín es un árbol duro y rugoso, y para hacer unas tablas derechas, obvio, primero tenía que ser cortado de su lugar de crecimiento natural. Y Jesús fue cortado también y quitado de su habitación natural allá arriba en el cielo, a fin de convertirse en el tabernáculo de Dios en la carne. Y entonces este árbol era cortado con un hacha y llevado al aserradero para ser cortado y pulido para la casa de Dios. Era el proceso de esta madera de Sitín. El Señor Jesucristo pasó todo esto por nosotros. Él no es que estuviera rugoso, estuviera duro, sino que Él tuvo que pasar esto por usted y por mí. El aserradero, el ser cortado, el ser tumbado, el ser alisado con golpes, con la corona de espinas, con el desprecio de todos los que vivió en su momento y en su tiempo. Él fue llevado por nosotros porque Él era santo, inocente. Pero nosotros, gracias a Dios, sí somos duros y rugosos, porque Jesús podemos verlo pasando por el aserradero de pruebas y tentaciones, no porque Él tuviera partes rugosas en su carácter y temperamento que necesitaran ser alisadas. Pasó todo ello por ti y por mí. Entonces, si Jesús nos ha elegido para formar parte de su tabernáculo, entonces es necesario que pasemos por el aserradero de Dios. Amén. Y entonces una tabla en esa antigüedad antigua, porque no había las herramientas que hoy se tiene, pero esas tablas tenían que ser derechas. Y si una tabla hoy, en este punto, está pandeada, para hacerla derecho, ¿qué se le pone? ¿Qué se le pone? Gracias. ¿Qué se le pone, hermanos? Si una tabla, dicen, está pandeada y la queremos tener derecha, se le va a poner peso y suficiente para que esté derecha. Así que, hermano, Dios sabe en qué momento de nuestra vida estamos pandeados. Y ay, siento que estoy doblado.
¿Qué va a poner Dios si yo quiero ser un templo en Dios? Peso. ¿Puede alabar a Dios? ¿Puede bendecirlo? Ajá, va a poner peso. Y luego este mueble ya está terminado. Pero si tiene partes rugosas, lo que hizo el carpintero, y si estuviera aquí Oseguera nos daría todo un curso de carpintería, pero lo tuvo que lijar. Ajá, lo tuvo que lijar. Y no nos gusta que nos lijen. Y a veces nos va a lijar la persona que está al lado de nosotros, cercana a nuestra vida. Sí, este lindo pastor los va a lijar. Sí, nos lija la gente, hermanos. Gracias a Dios. Sí, nos lija hasta que Dios dice, ya estás lista y listo y puedo poner el oro. Pero si yo mido 20 codos o la tabla medía 20 codos, 25, ¿qué tenía que hacer el carpintero para que tuviera la medida? Lo tenía que cortar. Y Dios va a venir y fielmente va a cortar, bendito su nombre. Y corta a veces aquello que Dios sabe que sí me está dañando, hiriendo, lastimando, incluso en aquello que es bueno, que tal vez hay bendiciones en mi vida, pero Dios dice, eso no es, viene Dios y fielmente corta, bendito su nombre, porque tengo que tener 10 codos de medida y codo y medio de ancho, no más, no menos, y Dios viene y dice, de esta manera quiero que Oscar Cruz sea cortado, porque tiene muchas partes rugosas en su vida, muchas cosas, entonces necesito ser cortado, ser pulido, y luego igual estas tablas, obviamente venía el oro, aquí se quiere poner barniz, algo más, pero es todo un proceso hermoso hacer un mueble, la carpintería, y este templo, este lugar, estaban con tablas derechas, amén. Gracias, Jesús. ¿De qué necesitamos ser pulidos? A lo mejor de esa parte de nosotros que se ofende o se enoja a veces con mucha facilidad. A veces somos berrinchudos, malhumorados, o tenemos esa parte de el espíritu vengativo, y que cuando algo sí nos pasa y respondemos a latigazos. El otro lado que Dios también trata y trabaja con nosotros, que elija hermosamente, porque el orgullo tiene medidas increíblemente grandes, creyéndome ser la única tabla de codo y medio, que no me toque, no me mire, yo soy esto, soy fulanito de tal, soy pipiris nice, y tengo un codo y medio de orgullo tan grande que viene Dios dice, es necesario cortarlo y lijarlo, pero sí, 20,000 veces estoy hablando de mí, y este espíritu de orgullo que tenemos se resiente cuando está en un lugar humilde. Si usted Dios lo ha llevado de repente a un lugar humilde y estamos, ay, ¿por qué ahora? Y en este momento y justo en este instante cuando Dios, tú sabes, y estamos en un lugar humilde, hermano, gloria a Dios, todavía no somos tablas derechas, rectas, lijadas a la medida exacta y correcta, pero gracias a Dios si nos lleva al lugar humilde, porque podemos ser ahí en nuestro Dios llevadas, porque el Señor quiere cubrirnos con oro, bendito sea su nombre, Dios quiere cubrirnos con oro, gracias Jesús. Dice entonces que estas tablas estaban cubiertas de oro, y el oro nos habla de la deidad de Cristo, o la gloria del Cristo resucitado. El oro nos habla de la deidad de Cristo, o la gloria del Cristo resucitado. Entonces el Señor no va a poner esta gloria, este oro, en tablas pandas, chuecas, rugosas y que no tengan la medida. Pero si la tabla está a la medida, nos dice, entonces el creyente, él como creyentes nos quiere cubrir con su naturaleza divina y con su gloria. Vamos a Filipenses 2,
14 al 15. Filipenses 2. Versículos, Filipenses capítulo 2, 14 y 15. Dice así. Bueno, dice desde, dije 14, ¿verdad? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y es esta gloria, bendito su nombre, es esta naturaleza divina la que Dios quiere poner, haciéndolo todo sin murmuraciones y sin contiendas, entendiendo que mi hermano es cierto, es único, irrepetible y todo, y este pastor tiene sus defectos, pero todo sin contiendas, como un edificio sin murmuraciones. Y de igual manera seremos resplandecientes, brillaremos, tendremos el brillo. Si usted y yo no tenemos ese brillo, obviamente es porque aún el Señor está trabajando en nosotros, amén, está trabajando en nuestras vidas. También nos dice que el oro es notable por su resistencia al agua y al aire. El oro es notable por su resistencia al agua y al aire. Y en esta parte nos conviene primeramente ser lijados por Dios y cortados, e inmediatamente que venga su gloria, que venga ese cubrimiento divino de Dios para nosotros. Porque la Escritura dice que van a venir tormentas. Un hombre hizo su casa y vinieron las tormentas, ambos las construyeron. Así que el agua nos habla de esas tormentas que vienen a nuestra vida. Pero si estamos cubiertos de oro, bendito su nombre, entonces vamos a poder resistir. Y cuando vienen las tormentas de la vida, obviamente dice aquí que es resistente al aire. Y la estatura más grande contra el enemigo que nosotros tenemos, el dragón, avienta su aliento, avienta ese aire, y ese aire que viene y sopla sobre nuestras vidas, obviamente nos hace que estemos, cuando tenemos vida, tenemos gozo, alegría, el dragón viene. Y no sé si alguna vez usted dice, ¿qué pasó? Me sentía hace un ratito bien de esta manera, pero de repente vino un aliento y me he sentido acabado, agotado, con tristeza, sintiéndome pésimo. No es más que el aliento del dragón que viene sobre tablas que todavía no tienen la cobertura de esta gloria y de esta divinidad. Pero cuando está la cobertura de la gloria y de la divinidad, sí va a venir, pero seremos resistentes, santo su nombre. Sharabasía, Shaya, a no oír, Sharabasía, a no oír, Ribabasaya, no nos va a afectar el aliento del diablo, o aquel que se acerque a nuestros oídos a quejarse, a murmurar, santo su nombre. Otra cosa notable del oro es por su maleabilidad. El oro es notable por su maleabilidad. Dice que es posible derretirlo de tal forma que 1 gramo puede cubrir 2 millas de plata. 1 gramo de oro puede cubrir 2 millas de plata. Santo su nombre. Y también dice que puede batirse, que alcanza la delgadez de 1 millonésima de pulgada. 1 millonésima de pulgada. En esta parte el oro, que es su gloria y que es ese fuego de Dios, nos habla del amor de Él. Y el amor de Dios puede estirarse y abarcar, bendito su nombre, todo lo que Él desea. De aquellas tablas que estén derechas, firmes, puede estirarse y abarcar su amor.
amándonos de la manera más alta, más grande, más infinita. Y lo dice Primera de Corintios, capítulo 13. Es de esta manera que el oro es en él, es su amor, que abarca todo esto que dice Corintios, capítulo 13. Gracias, Jesús. Gracias. Leamos desde el versículo 4, los primeros versículos. Vamos a leer. Dice Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía, siga leyendo. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui un santuario hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero la mayor de ellas es el amor. Bendito su nombre. ¡Ey, Shahaya! ¡Ey! Gracias, gracias. El amor de Dios es todo esto que se ensancha, se derrite para abarcar todo esto. Y es de ese oro de amor que el Señor quiere que estemos cubiertos para tener también este amor. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Entonces, esto es de lo que nos habla el oro con que estaban cubiertas estas tablas. Y después encontramos que estas tablas, la escritura dice que tenían dos quiciales. Esas dos puntitas eran las dos quiciales que tenían estas tablas. Esos dos quiciales en las cuales descansaban las basas. Y estos dos quiciales nos hablan de las manos preciosas de Jesús, que proporcionan descanso y consuelo y descanso a nuestra alma humana. Santo su nombre. Estas manos perforadas por los clavos estuvieron en la cruz del Calvario, Salvador de nuestras vidas. Así que estos dos quiciales son estas dos manos que nos pueden sostener. Y de igual manera, si estas dos manos cubiertas de oro se forman en nuestras vidas, obviamente tendremos estas dos manos, y estas dos manos son para seguir siendo unidos a la hermandad, para que yo pueda sostener, bendito su nombre, y tomar a mi hermano y decirle, sabes, nos necesitamos unos con otros, no somos llaneros solitarios, nos necesitamos congregar, nos necesitamos unir, nos necesitamos estar juntos, porque solos nos vamos a caer, nos vamos a tirar. Bendito sea, Señor nuestro Dios. Vamos a Juan 10, 28 al 29. Juan 10, 28 al 29. Gracias. San Juan capítulo 10, versículos 28 al 29.
Lo tenemos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito su nombre. ¡Ey, Shahaya! Gracias, 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 Jesús. Y mire, la Escritura dice que Adán fue formado Yatzar por la mano del Hijo y por la mano del Padre. Bendito su nombre. Porque dos quicios. Una mano es del Hijo, oh Sharabasía, y la otra mano es del Padre, bendito su nombre, y nadie nos puede arrebatar de ahí si nosotros nos quedamos ahí y formamos parte de ese edificio, bendito su nombre. Y también la Escritura dice en Éxodo 26:19, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 vasos, ahí está la Escritura, debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 vasos debajo de otra plata para sus 2 espigas. Nos dice entonces que las tablas eran puestas sobre 2 basas. Necesitaba cada tabla 2 basas de plata. Y la plata en la Biblia nos habla de redención. La plata en la Biblia nos habla de redención. Vamos a Éxodo 30, del 12 al 16. Éxodo 30, del 12 al 16. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Éxodo 30. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Entonces, aquí vemos en un lado, Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Y viene y dice, Dios, por haberlos rescatado, cada uno de ustedes tiene que pagar 20 ciclos de plata. Y viene Dios y dice, ni aquel que era rico, que tenía muchos millones, iba a pagar más, ni el que era pobre iba a pagar menos. Todos parejos por igual iban a pagar 20 ciclos de plata por su redención. Lo dice aquí, por su expiación. Pero qué bueno que usted y yo ya no vivimos en el Antiguo Testamento, porque era una parte de lo mismo. Nosotros, para, si fuera en el Nuevo Testamento, ser rescatados, y que usted ya del mundo vino y llegó a conocer los caminos de Dios en casa de oración Jiquilpan, tenía que pagar 20 ciclos de plata. Amén. Sí, tenía que pagar, era algo así. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y Él es nuestra plata, nuestra redención. Él es el que ya vino y pagó por cada uno de nosotros. Por eso cuando en la Biblia se habla de plata, la plata es un tipo de la redención, poniéndonos Dios todos los hermosos cuadros en el único fundamento, porque estas basas eran un fundamento para que la tabla no se cayera en la parte de abajo. Es esa redención, es el fundamento, es la sangre del Señor Jesucristo que viene y nos expía y nos paga, porque usted y yo
para entrar al santuario celestial teníamos que pagar a Dios, pero ni con toda la plata del mundo pudiéramos usted y yo tener acceso a Dios, porque quedamos, una vez que Adán cayó, quedamos presos con castigo, teniendo que pagar, pero vino Jesucristo y pagó, bendito su nombre, y Él es esa plata, ese fundamento en el cual usted y yo, de sangre, fuego y agua, nos podemos parar para crecer, hacer un edificio y poder entrar al reino celestial del Padre nuestro Dios. Amén. Shahaya. Gracias, gracias. Sharabasía. Gracias, gracias. Y dice la historia, y escribe la hermana Hicks en el libro, que estas basas formaban una sola hilera que se veía blanca como lino fino. Somos un santuario también de lino fino, bendito su nombre, en el cual estamos puestos sobre un fundamento. Leímos y aprendimos que los meraritas eran quienes cargaban todo este santuario. Los meraritas con sus carros cargaban todas estas tablas y estas partes del santuario. Si no me equivoco, creo que es a los que les dieron 6 carros. Corrijo si estamos, ¿verdad? Y dice que cuando iban y Dios y la nube y todo se movía, los meraritas llevaban estas basas y era lo primero que ponían. Por eso el Señor nuestro Dios y Jesucristo saben y entendemos. El primer fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Es Él poniéndose y diciendo, pueden poner sobre mí, sobre esta redención, pueden edificar un edificio que nunca se va a caer, que nunca se va a acabar. Bendito su nombre. Gracias. Termino con esto. Luego vamos a ver las capas que llevaba el santuario. Pero este santuario llevaba 5 barras. Y aquí vemos un dibujo y cada tabla tenía anillos donde pasaban las tablas y todo era sostenido firmemente. Y nos dice que 4 barras estaban por fuera. 4 barras estaban por fuera, eran visibles y se veían. Pero también nos dice que había una 5ª barra. Y esta 5ª barra pasaba por en medio. Esta 5ª barra pasaba por en medio de las tablas para unirlas. Bendito su nombre. Había una 5ª barra invisible que no se veía, pero que estaba ahí y que pasaba en medio de todas las tablas. En cada lado del tabernáculo había 5 barras que ayudaban a las tablas a permanecer unidas, 4 por fuera de las tablas, y la 5ª abarcaba todas las tablas, atravesándolas por medio, de tal manera que resultaba invisible. Y estas 5 tablas, o el número 5, nos habla de la gracia de Dios. El número 5 nos habla de la gracia de Dios. Vamos a Efesios 2, versículos del 7 al 10. Efesios 2. Efesios 2, del 7 al 10. Gracias, Señor. ¿Lo tenemos? Dice así: para mostrar siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a leer desde el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Amén. Oh, Shahaya. Oh, Shahandari Basaya. Gracias. Estas tablas van a mostrar la gracia de Dios que hizo con nosotros. Lo que Él hizo, su gracia. No merecíamos nada, pero su gracia es la que nos dio todo esto. Bendito su nombre. Gracias, gracias. Las 4 barras visibles nos hablan de lo que unieron a los primeros cristianos. Vamos al libro de Hechos 2:42, pero las barras visibles, estas 4 barras que se veían, nos hablan de lo que unieron a los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Estas 4 fundamentos es lo que unieron a esa iglesia primitiva y es lo que de igual manera debe de unir a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, versículos 42. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer. Dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Pero el versículo 42 nos dice acerca de estas 4 barras que estaban y que estaban afuera. Número 1, la primer barra era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y eso era algo que los tenía unidos. La doctrina de los apóstoles son todos estos libros, las cartas que tenemos, que se escribieron, y esa es la doctrina que nosotros debemos de tener si queremos permanecer unidos. El día que traigamos lo humano a estos lugares, lo del mundo pensando en así atraer más gente, más cosas, obviamente no habrá lo que Dios quiere, hacer un santuario que quite las partes rugosas, que estén cubiertos de su gloria, porque lo que vamos a tener es la doctrina del Señor Jesucristo que sus apóstoles vivieron. Lo segundo que había en la segunda tabla era en la comunión. Era en la comunión, era la segunda barra visible. Y es esa comunión entre nosotros como hermanos que debemos de tener, de podernos visitar. Usted puede ir a la casa, hermano. Tiene ese no nos molesta, no nos infringe que diga voy a ir a saludar a los pastores. Puede usted ir. En Dios siempre habrá un plato de tortillitas, frijolitos, arrocito, hasta carne. Usted puede ir, hermano, ir a comer, ir a desayunar, tomarse un cafecito. Y que usted también pueda decirle a su hermano, tengamos comunión. Mi casa está abierta para que tú vayas, para que tú estés, para que tú me visites, para que conozcas mi familia, mis hijos. Y tenían eso, y era una barra de comunión entre ellos. Después, obviamente, tenían el partimiento del pan, la tercera barra. Había comunión, en el ayuno vamos a tener comunión. Va a ser en octubre, le estaremos dando la fecha.
Y esa era la tercera barra, tenían comunión, partían el pan, daban la Santa Cena. La cuarta barra que nosotros vemos visible aquí es la oración. Dice que ellos estaban en las oraciones. Y si algo va a mantener unido un edificio, todo el edificio, es que nosotros oremos. Nosotros busquemos a Dios. Busque a Dios en su casa. Aquí hay los jueves oración y hermosamente poder unirnos en hermandad, en oración, porque esa es una barra que nos va a permitir estar unidos. Si no venimos con oración, créame que nos vamos a rozar y enojar y molestar, pero en oración, saber que el Señor nos une. Y la quinta barra, termino con esto, es un cuadro hermoso del Espíritu invisible de Dios que atraviesa cada tabla y cada creyente. Ahí es Jesucristo, cuando fuimos salvos, es un misterio, dice, pero entró en nosotros, entró el Espíritu Santo, y es esa barra invisible que está en cada uno de nosotros, y dice, nos une, amén, nos une, y tenemos aquí un mismo sentir, un mismo pensar. Esta es nuestra casa, esta es nuestra iglesia, no somos barras independientes, y si nos sentimos parte, es algo que invisiblemente nos une a nosotros, porque me voy a preocupar e interesar por los demás, porque somos un solo cuerpo y somos un solo edificio y no somos llaneros solitarios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la hermandad. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada tabla que conozco. Gracias porque en cada tabla eres tú el que estás trabajando. Eres tú el que lo estás llevando, Dios, que tal vez está en un proceso que fue cortado, que fue arrancado de algo que tenía, que había en su vida. Pero Señor, gracias por los cortes que haces a veces a nuestra vida. Y sí, en ese momento que me caí, que me corté, que algo pasó, sacaste las partes rugosas, vacía, que yo, Señor, sé que tengo. Señor, tal vez estás poniendo un peso que siento que no aguanto, que siento que estoy en presión, Señor, pero me estás haciendo derecho, me estás haciendo para que forme parte de un templo. Porque el que está en el atrio no forma parte de este santuario que Dios quiere formar y hacer. Porque quiere que reinemos como reyes y sacerdotes. Pero Señor, como soy, simplemente de repente mi gobierno sobre mi vida, sobre mi carne, sobre lo que está aquí, Señor. Pero te doy gracias, gracias, gracias. Porque estás poniendo tu gloria, porque estás poniendo tu divinidad, porque estás poniendo tu amor sobre mi vida. Es el proceso, no lo entiendo, no lo comprendo, pero estamos siendo un santuario donde habrá quienes habitarán, Señor. No lo entiendo, pero cuando un mueble está terminado, cuando algo se termina, lo mostramos y decimos, mira cómo quedó mi obra. Y dice tu palabra que nos vas a mostrar en los siglos venideros la gracia que pusiste sobre nosotros, siendo un santuario. ¡Oh! ¡Ella! ¡Ey! ¡Ey! No entiendo el peso, no entiendo la lija, no entiendo el corte, no entiendo muchas cosas, pero quiero tu gloria, queremos tu gloria, Sharabasía. ¡Ey! ¡Oh! Señor, que no ande con mi codo y medio alardeando de lo que sé espiritualmente, de lo que tengo económicamente, de lo que tengo emocionalmente, porque me voy a caer si no estoy unido a otro codo y medio que es mi hermano. Oh, Sharabasía, gracias por esta iglesia, gracias por casa de oración y gracias por hacer un santuario de todos nosotros, Señor, porque tienes un solo santuario, Señor.
no muchos santuarios. Gracias, 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 Señor, por tu palabra, porque nos unimos en esas bases de redención, en ese fundamento. Estamos parados firmes, Señor Jesucristo. Y te damos gracias por tu palabra de esta hora. Gracias por ese santuario, porque ahí van a entrar los muebles del tabernáculo, porque no podían entrar la palabra, el candelero, la oración, el altar de oro del perfume, tu gobierno, la mesa de los panes, si no había un santuario, una estructura de tu cabeza y tu gobierno, Señor. Te damos gracias por tu verdad y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a donde tú quieras que nosotros nos establezcamos, nos pongamos, Señor, pero ahí ser una tabla, Dios, ser una tabla, Señor Jesucristo. Gracias por tus hijos, gracias por este momento. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Te rogamos nos lleves con bien, guardes nuestra vida, guardes nuestro ser, bendice a tus hijos, sé con ellos. Y nos despedimos en esta hora con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a su nombre.